Hablar por teléfono, navegar en redes sociales y escuchar las noticias es posible gracias a las telecomunicaciones. Se trata de un conjunto de tecnologías, sistemas y servicios que facilitan la conectividad entre los mexicanos. El desarrollo y modernización de la infraestructura ha contribuido no solo al avance tecnológico del país, sino a la reducción de las desigualdades. Gracias a esto, más personas pueden acceder a la educación y reducir la brecha digital entre zonas urbanas y rurales, al trabajo remoto, con el impulso a la productividad, innovación y el emprendimiento, y a servicios públicos como la salud y la seguridad mediante redes móviles y satelitales. Las telecomunicaciones también son un pilar en la economía. Generan más de 265,000 empleos directos. Su inversión supera los 40,000 millones de dólares y se ha colocado como uno de los principales objetivos de inversión extranjera, por ejemplo, con más de 529 millones de dólares tan solo en 2022. Sin embargo, la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión pone en riesgo estos avances al concentrar todo el control del sector en una sola autoridad, una agencia gubernamental. Y ejemplos sobran. En Cuba, las telecomunicaciones son gestionadas principalmente por ETEXA, un monopolio estatal que controla de forma estricta la telefonía y el acceso a Internet. Esto se traduce en altos costos que pocos pueden pagar por un servicio de muy mala calidad porque no hay competencia. En México sí hay competencia, pero la iniciativa de ley permitirá asignar espectro a entes públicos para uso comercial sin subastas, lo que podría generar una competencia desleal. Otro ejemplo en Venezuela. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones tiene autoridad para suspender licencias, bloquear sitios web o sancionar a medios y usuarios por contenidos considerados desestabilizantes o contrarios al gobierno. Con la iniciativa, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones podrá bloquear una plataforma digital por incumplimiento a disposiciones u obligaciones. Un ejemplo similar, más cercano, es lo que ocurre en Nicaragua. Aunque la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes promete fomentar la inversión extranjera y la competencia, el sector es dominado por operadores cercanos al gobierno, eliminando toda competencia y encareciendo los servicios. La ley en México podrá forzar a las empresas a invertir en regiones no rentables. Estarán obligadas a ofrecer servicios al gobierno sin compensación y sancionará con hasta el 5% de los ingresos del concesionario si transmiten propaganda de gobiernos extranjeros si consideran que no son de promoción cultural o turística. Como resultado, las legislaciones en estos tres países se traducen en bajos índices de libertad de expresión, derechos humanos o desarrollo económico, contrario a lo que sucede en países que no imponen regulaciones restrictivas en telecomunicaciones. Porque no solo es el control totalitario estatal, sino los límites a la libertad y al desarrollo integral de la sociedad. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Estamos entonces en una situación que implica desde luego a la industria de las telecomunicaciones, a la industria digital, pero también un asunto de derechos y libertades. Y para hablar de estos temas, me da mucho gusto acompañar esta noche. Sergio Sarmiento, ¿cómo estás? José Luis, siempre es un gusto estar contigo, con Alicia, por supuesto, y con Luis Miguel. Luis Miguel González, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches, encantado de estar con ustedes. Y doblemente gustoso de saludarte, Alicia. Igualmente, Sergio, Luis Miguel. Buenas noches. Buenas noches. Pues un tema que ayer eran las 10 de la noche cuando se publicó el dictamen y hoy, antes del mediodía, ya había sido palomeado por Comisiones Unidas en el Senado. Pues sí, además de todo se está aprobando al vapor, esto vale la pena señalarlo. Es curioso, la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana dijo, bueno, hay errores de redacción, no queremos censurar, pero es que hay errores de redacción. Pues yo no sé si hay errores de redacción porque lo aprobaron el dictamen, el cual se metió la iniciativa ayer, se dictaminó 266 hojas en un solo día. Hoy se aprobó en comisiones sin dar tiempo a leer la iniciativa. Y bueno, pues resulta que se aprobó a lo AMLO sin cambiarle una sola coma. De manera que pues uno podría decir cuáles son esos errores de redacción. Si nos metemos a ver ya el fondo de la iniciativa, sí se le dan facultades de censura a la Agencia de Transformación Digital, y
Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, pero además son completamente discrecionales porque sí puede censurar, por ejemplo, plataformas de Internet, pero te preguntarás en qué circunstancias. Bueno, los lineamientos los dará la propia agencia. En otras palabras, la agencia va a ser la legisladora de lineamientos, va a ser policía y va a ser juez también. Pues la verdad es que no se vale. A propósito de lo que acabas de señalar, Sergio, hablaba de que bajo el argumento, bajo la justificación del interés público. Luis Miguel, ¿qué podemos entender por interés público? Me gustaría enfatizar y seguir al hilo de una cosa que plantea Sergio, y es parte de lo que a mí me desconcierta, me ofende, es la discusión más relevante está ocurriendo fuera del legislativo. Está muy bien, yo diría, que hoy haya un debate intensísimo sobre este tema en redes sociales. Y uno dice, ¿cómo es que esta discusión pública sobre lo que está discutiéndose, que es importantísimo, no haya ocurrido en el Senado? Es de una mediocridad lo que pasó hoy en el Senado, que ofende. La ley evidentemente tiene problemas, pero parecería que el legislativo no está ni para corregir, ni para enmendar, ni para rectificar, ni para legislar, sino para poner sellos. Me gustaría que una parte de lo que estamos discutiendo, yo no digo que una de las dos partes tenga toda la razón, pero creo que es enormemente peligroso una ley que es tan compleja, que pase tan rápido. Me parece que es de alguna manera disfuncional que la discusión esté ocurriendo en muchos espacios donde hay derecho al pataleo, pero no hay derecho a modificar nada. Alicia, ¿cómo lo ves tú? Pues porque la intención es de control, ¿no? Al final de cuentas. Yo creo que hay que poner los puntos sobre las is. La iniciativa fue ampliamente esperada. Se conoció un anteproyecto que fue ligeramente discutido. Hubo un compromiso de volver a discutir con los participantes de las industrias, digamos, y de la industria no solamente de medios, sino también digitales, porque desde un principio se dijo que habría cambios importantes en el modelo que planteó la ley del 2014 a la que hoy estamos teniendo, y efectivamente es un modelo distinto. Pero es un modelo que centraliza la función, es lo que dice el controla. Y el control necesariamente siempre, no necesariamente significa orden, sino significa autoritarismo. Y esa es la preocupación. Yo creo que más allá de las posiciones que pueda haber, lo que dice Luis Miguel es claro: el legislativo no legisla, tampoco recibe una instrucción y simplemente la mayoría tiene que acatarla. Eso es muy grave, porque hoy por hoy, por ejemplo, si uno compara legislaciones similares de la Unión Europea o de China o de Canadá o de Estados Unidos, o sea, me puedo ir a cualquier extremo, donde tú quieras. Es evidente que en donde hay controles hay autoritarismo político. O sea, ahí te pueden cancelar una plataforma política. Lo mismo para efectos de comercio, de libertad de empresa. Esto quedó plasmado en la Unión Europea en alguna iniciativa que ha sido nulificada, porque se pretende controlar el comercio en las regiones. Tú puedes ordenar mañana cancelar una plataforma digital, estás cancelando el comercio transfronterizo. Eso podría llegar a tener facultades la agencia si una autoridad, ¿qué autoridad le pide que lo haga? Cancelar temporalmente una plataforma. Pero las plataformas no solamente son informativas. Las plataformas son de rentas, de salud, de intercambio, de comercio. Las plataformas son... porque estamos en la era digital.
Y la agencia está teniendo algo diferente. Hoy acaba de llegar la ley de competencia económica y me parece que el dibujo que hicieron es perfecto con lo que dijo la Constitución. Sí, ok, vas a quitarle la autonomía constitucional, va a depender de una Secretaría de Estado, la agencia para efectos de Secretaría de Estado, pero este organismo descentralizado, el antimonopolio, depende de la Secretaría de Economía, pero tiene una entidad de gobierno independiente, con características técnicas, presupuesto, capacidad de investigación. Aquí no hay nada de esa estructura. El IFT se desaparece, pero la estructura depende de un ser humano. Ese es el tema fundamental. Sí. El IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, tenía o tiene todavía 7 comisionados que son especialistas en la materia, que son seleccionados precisamente porque han tenido una carrera en la materia de telecomunicaciones o de radiodifusión. Claro. Y ahora vamos a tener una agencia que está manejada por una sola persona que depende directamente de la Presidenta de la República. O sea, estamos entrando a un sistema de absoluto control, pero además con capacidades, con facultades absolutamente discrecionales. Pueden censurar si quieren, ellos ponen los lineamientos de cuándo censuran o cómo no censuran. Están estableciendo reglas inequitativas de competencia. Tú eres gobierno, a ti te regalo la concesión, tú no tienes que licitar, tú no tienes que competir y después puedes venderle servicios a particulares. Eso lo dice también la ley. Estamos viendo una legislación que lo que está haciendo es que nos está llevando a los tiempos, es curioso, de Carlos Salinas de Gortari, porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Carlos Salinas de Gortari sí tenía todas esas facultades. Y lo que hicimos como país a lo largo de estos últimos 30 años fue salirnos de ese esquema en que el presidente decía y le ordenaba al secretario de Comunicaciones: castígame a este, apóyate a este, regálale la concesión a este o cóbrale la concesión a este otro. Estamos regresando a lo mismo. O sea, parece increíble, pero el gobierno de Morena es un gobierno salinista. Mira lo que son las cosas. Hay un tema que se está abordando también y que se está discutiendo, que tiene que ver con esta, ya se han querido hacer varias veces, que es, por ejemplo, en los programas informativos o de opinión, distinguir lo que es la información y luego lo que es la opinión de cualquier colaborador, de cualquier analista. Esto ya se discutió, se ha discutido muchas veces, no es viable, es muy complicado, es contra cualquier lógica. Es contra la naturaleza del periodismo. A ver, una entrevista es la más pública de las conversaciones privadas. Piensen en una conversación, la que sea, en donde uno dirá: no, este es un dato, esto es mi opinión. Se volvería absolutamente ridícula. Eso ya pasó por la Corte, ya hay una instrucción desde la Corte que parece que no se ha discutido. Luis Miguel, se insiste en esa edad. A ver, yo creo que no es casual que se insista. Sí, evidentemente hay una intención de controlar, de dirigir la discusión pública, de acotar qué se puede y qué no se puede discutir desde lo público. En buena medida, parte de lo que llama la atención, y lo ha dicho Sergio, lo dice Alicia, es una ley que lo mismo quiere ordenar el ritmo en el que va a haber la transición tecnológica hacia el famoso 5G, que va a determinar qué tan abierto o cerrado va a ser el sector de telecomunicaciones a las inversiones privadas, públicas, y luego se mete a contenidos. Si uno dijera cómo tantas cosas tan complejas, tan técnicas, pueden caber en una ley, pues básicamente porque es una ley que fundamentalmente es una como caja de herramientas que va a ser utilizada a contentillo. No es una ley
que sea tan precisa como se requiere. Cada uno de los aspectos que quiere gobernarse a través de esa ley requeriría una discusión muy profunda. Evidentemente este país necesita más tecnología, más inversión en tecnología, necesita poner al día buena parte de la forma en que funcionan las plataformas digitales. Tenemos modelos modernos, tenemos modelos regresivos y parece que nos estamos viendo no con los que deberíamos de aprender, sino los que deberíamos de huir. Correcto. Ahora, juzgar por el desempeño y lo que han hecho los congresos en los últimos meses y lo que pasó hoy, Alicia. Va a ser un fast track. El lunes, ¿están citando para el lunes? Yo creo que podría haber alguna posibilidad. Generalmente cuando hay algunos cambios se dan justamente en este tránsito, se dispensa segunda lectura y se pasa a pleno. O sea, el dictamen se ajusta casi antes de llegar a pleno. Esto ha ocurrido en otras ocasiones y lo más probable es que veas que el dictamen de la ley de competencia salga mañana con la misma velocidad fast track y que las dos salgan. La razón es que traen una camisa de fuerza constitucional. La Constitución aprobada en diciembre del año pasado, con la publicación de la misma, fue el 20 de diciembre, una cosa así, te da los tiempos exactos para que estas iniciativas tengan que salir a fuerza, publicadas y en decreto el día 1 de mayo, de tal manera que pueda cumplirse con el transitorio, los transitorios de la Constitución para que se extingan tanto el IFT como la COFESE y se pasen las funciones a los nuevos organismos o a las nuevas dependencias. Sí, pero a ver, detrás de todo este tema, digamos, legal, que no se nos olvide que lo que estamos viendo es un cambio de sistema de fondo. Teníamos un sistema en que las cosas se discutían, teníamos un sistema en que quienes tomaban las decisiones las discutían en comisiones independientes hechas por especialistas, y estamos pasando a un sistema en que en competencia, en telecomunicaciones, todo va a ser ordenado por el Ejecutivo. Y eso es en competencia un poco diferente, insisto, porque sí es un organismo con 5 integrantes, aunque designados por el Ejecutivo, avalados por el Senado, ¿no? Ratificados por el Senado, en realidad sí tienen condiciones de La agencia es peor porque es una sola persona. Acá no hay entrar al organismo, no hay un procedimiento seguido en forma de juicio cuando te quieran quitar una concesión. Sí, ¿no? Todo es, no hay ningún medio de defensa. El único medio de defensa que se plantea en esta es el amparo indirecto y sin suspensión. Pero, perdón, no hay que perder de vista la música de fondo de estas iniciativas es la reforma judicial, en donde va a haber menos recursos. O sea, quiero decir, no es que tengamos la posibilidad después de discutir, de alegar nuestros derechos frente a un poder judicial independiente, vamos a decir en 2026. Entonces, la otra pieza del rompecabezas que no hay que perder de vista es una reforma al Poder Judicial que va a ser mucho más complicado plantear, vamos a decir, derechos individuales o privados frente a algo abstracto que es el interés público. Van a instalar un grupo de jueces, magistrados y ministros que van a obedecer también, como obedecen ahora los senadores, que pues les dijeron no puedes cambiar ni una coma, y no cambiaron ni una coma, aunque la presidenta haya dicho en la mañanera de esta mañana de que había un problema de redacción. O sea, realmente... Que sí lo hay, además. Bueno, es que está lleno de problemas. Perdón, pero esta ley está muy mal hecha. Está hecha nada más para favorecer los intereses del gobierno. Pero además, había ya una tradición de que este tipo de leyes se consultaban, se discutían con los interesados. No hicieron ninguna consulta con la industria de televisión, la industria de radio, ni con la industria digital. No les interesó. Simple y sencillamente lo que establecieron fueron una serie de reglas que dan todas las facultades a la Agencia de Transformación Digital para que haga exactamente lo que se le antoje. Y regule como quiera. Así es. Porque, por ejemplo, una de las cosas fundamentales, yo insisto, la mayor parte de el uso del espectro, el uso de las redes de telecomunicaciones es fundamental para la era digital. Y en esa era estamos y hacia esa era seguimos.
Simple y sencillamente no hay desarrollo tecnológico sin plataformas digitales. Si tú tienes una entidad que al mismo tiempo está regulando la transformación digital del propio gobierno, que va a tener todos los registros públicos en digital, concentrados en su base de datos. Hablo de los registros públicos de la propiedad, del comercio, de los prediales, todos los registros públicos. Y además decide toda la simplificación o todos los trámites que hay, cuánto cuestan, dónde están y se homologan, parece bien. Pero a eso súmale las carreteras controladas, todas. Y de pilón las plataformas digitales y dice... Va a ser un golpe a la innovación. No vamos a poder innovar porque va a estar todo controlado por una autoridad gubernamental. Y él dice el artículo que conlleva que en materia de neutralidad de la red va a regular la agencia, asegurando la neutralidad de la red. Bajo los criterios de la agencia. De la agencia. Con las sanciones de la agencia. Exacto. Y te pueden plantear y desaparecer la plataforma. ¿Qué queda? Queda un espacio para discusión que esperemos que incorpore muchas de estas preocupaciones en la Cámara de Diputados. ¿Quién crees que no les alcanza? A ver, la situación es tan desesperada, si lo podemos decir así, que nuestra esperanza es la Cámara de Diputados. Ahí crees que pueda darse la Cámara de otro tipo de discusión. Nunca va a parar. Estamos en una situación, en un momento en la historia de nuestro país en que las instrucciones que llegan del Ejecutivo tienen que ser obedecidas en el Legislativo. Así de sencillo, así están las cosas. Sergio, bueno, se nos acaba el tiempo. Sergio, muchas gracias. Luis Miguel, Alicia, un gusto siempre. Gracias y gracias a usted por habernos acompañado.